La traición de Poppy Kissy Missy, Player. Capítulo 4. Player empezó a explorar. A su lado. Kissy lo tomaba de la mano. Ambos miraban a su alrededor con curiosidad y una chispa de emoción. Nunca había entrado a este lugar antes. Comentó Player. Aquí solo entraba gente importante y que tuviera una omnimano para poder acceder. El lugar estaba polvoriento. Pero intacto. Parecía que los juguetes no habían logrado acceder allí cuando fue la hora de la alegría. Kissy y Player estuvieron curioseando y encontrando cosas interesantes en el camino. Mira. Kissy. Punto. La rosada volteó a verla. Player le enseñó una barra de chocolate intacta. Todavía no caducaba. Ya se antojaba algo dulce. ¿No? Punto. Sin pensarlo. Abrió el envoltorio y se lo entregó todo. Kissy lo miró interrogante. No te preocupes por mí. Kissy. Tú eres la que lo necesita más. Quizás encuentre otro para mí por allí. Pero Kissy no le creyó. Ella sabía muy bien que encontrar una barra de chocolate ya era un milagro en ese lugar. Así que mordió una parte y el resto se lo extendió a Player. Él empezó a negarse dulcemente. No es necesario. Te lo puedes quedar. Pero su voz se cortó cuando su estómago empezó a gruñir. Kissy lo miró con aire burlón. Está bien. Está bien. Pero solo un pedacito. Player no supo si fue por todos los horrores o porque tenía hambre. Pero ese chocolate fue el más delicioso que había probado en su vida. Kissy tardó mucho en tragárselo. Ya que lo saboreaba lentamente, Kissy empezó a llorar. Hacía mucho tiempo desde que había probado el chocolate por última vez. Player la abrazó. Qué lindo que pudiéramos probar el chocolate de nuevo. ¿No? Punto. Dijo acariciando su espalda mientras Kissy se recargaba en él como una niña pequeña. Quizás encontremos otro. Hay que buscar. Empezaron a buscar de nuevo. Encontraron varios dulces por el camino. Pero no se los comieron en ese momento. Sino que los guardaron para después. Player encontró ropa que pudiera usar. Así que fue a uno de los baños que estaban en ese lugar y se cambió de ropa. La suya ya estaba llena de polvo y sangre. Rota por la explosión y por todas sus batallas. Así que tener ropa limpia fue, sin duda, algo hermoso. Y finalmente, encontraron varios botiquines de emergencias. Con medicinas casi intactas. Player y Kissy celebraron. Deberíamos entrar a todas las salas privadas con la omnimano. Hemos encontrado grandes tesoros. Kissy hizo un pequeño baile ya que no podía aplaudir. Player empezó a curarla. Cambiando sus vendas y limpiando las heridas en sus piernas. Torso. Cara y brazo ahora que tenía más materiales para hacerlo mejor. Por suerte. Sus heridas no se estaban infectando. Listo. Allí está. Dijo haciendo un moño en el vendaje. Kissy estaba encantada. Player sonrió al ver su felicidad. Sigue siendo una nena. Player intentó levantarse. Bueno. Ahora que terminamos. Deberíamos seguir. La mano de Kissy lo detuvo. Él la miró con confusión. ¿Qué pasa? Kissy lo hizo sentarse otra vez y le subió la tela del pantalón. Mostrando las propias quemaduras y heridas en él. Kissy lo señaló como diciendo que él también debería curarse. Player se sintió como si lo hubieran descubierto. Yo. No te preocupes por mí. Kissy. Estas medicinas son para ti. Yo estaré bien. Yo. Kissy le dio una mirada un poco más severa. Como si lo estuviera regañando. Player bajó la mirada y dio una risa sin gracia. Kissy. Yo. Punto. Suspiró. No quiero atenderme. Ella lo miró interrogante. Si lo hago, ¿qué quedará para ti? A diferencia de mí. Tú eres inocente de todo lo que ha ocurrido. Dijo. Poppy se fue y yo exploté el Safe Haven. Es también mi culpa que estemos en esta situación. Tú no deberías estar sufriendo por causa de mi desgracia. Por eso. Punto. Su voz empezó a quebrarse. Empezó a temblar. Kissy lo tomó del brazo y lo atrajo hacia sí misma. Dándole un abrazo con su único brazo. Después empezó a frotar su cabeza con la de él y le dio palmaditas en la espalda. Player se mordió los labios tratando de no llorar. Pero sus lágrimas empezaron a caer y empezó a sollozar. Kissy no lo soltó. Player lloró y ocultó su cabeza en el pelaje de ella. Abrazándola como un niño abandonado. Lo siento. Lo siento. Player le contó todo lo que sentía a Kissy. Le confesó que se sentía sucio y como un monstruo. Le habló de las pesadillas que ha tenido con Dewey y los otros. Su odio profundo a Poppy y se quejó abiertamente de ella. Kissy mostró su disgusto también. No con palabras. Pero lo hizo y así su conversación fue un sube y baja de emociones.
Primero lloraban. Después maldecían a Poppy. Y luego lloraban de nuevo por Dewey y el Safe Haven. Después se abrazaban. Felices y aliviados de que al menos estaban juntos para salir de allí. Kissy ayudó a Player a curar sus heridas. A vendarlas y a que usara el medicamento necesario contra el dolor. Eres tan buena, Kissy. No como esa copia barata de Annabelle. Kissy lo miró confundida. Es una película de terror. Nunca la vayas a ver. Kissy asintió sin saber exactamente a qué se refería. Ahora que estaban bien y que habían obtenido varias cosas más. Player se levantó. Sintiéndose mejor ahora que había tratado sus heridas. Esta área restringida fue realmente un buen lugar para descansar. Pero es hora de seguir adelante. Hay que salir de aquí. Dijo sacudiéndose los pantalones. ¿Vamos? Punto. Extendió su mano hacia su amiga. Kissy asintió feliz y tomó la mano de Player. Ambos salieron de esa zona segura y empezaron a caminar tratando de salir de la Playker. Mantengámonos en silencio. Catnap ya no está por aquí. Pero si lo están los pequeños Smiling Critters. Advirtió en susurros. Si ves a uno. Avísame. Planeaban salir de la Playker lo más rápido posible. Pero primero fueron a Home Sweet Home para conseguir algunos colchones de verdad en los cuales descansar y unas mantas cálidas. Los Smiling Critters que se encontraron fueron cazados por Player y guardados en la bolsa de él junto con los demás suministros que ya tenían. Kissy se amarró a ella los colchones con las sábanas que habían escogido. Una vez cumplidos sus asuntos allí. Ambos se dirigieron en silencio hacia el teleférico para salir. En cuanto llegaron al otro lado. Player finalmente respiró más tranquilo. Hubiera sido una verdadera lástima que el teleférico hubiera fallado. Vamos. Kissy. Tendremos que caminar por las vías del tren hasta llegar a la Game Station. Continuara, por favor. ¿Tienes algo de comer? ¿Algo? Vamos. Ayuda. Por favor. No hay suficiente comida. Por favor. Ayúdame a comer. Wow, la multitud está tocando mi fibra sensible. Mamá, estás. Desearía tener comida. Sec. Clataquede, qué lugar hermoso. 105 noche. CASISC Coñera. Puedes quedarte a descansar si quieres. Pero acabo de llegar, Lud. A veces quizás siempre. Empiezo a pensar, que solo me mandas a morir y matar. Ve a explotar todo con bombas. Señor Player, Poppy dijo que usted saldría. Si vuelve podría. Traer comida se lo ruego. P. por favor. La traición de Poppy, Kissy, Missy, Player. Capítulo 5. Player y Kissy caminaban por las vías del tren en silencio. Mirando a su alrededor por si había algún peligro. El camino era más lúgubre y oscuro de lo que habían pensado. Era tan silencioso con el sonido de ratas a lo lejos de vez en cuando. Había algunas luces para iluminar su camino. Pero eso de alguna forma no lo hacía menos tétrico. Ya llevaban una hora caminando y todavía no llegaban al final. Debemos estar cerca. Cuando llegué al Playker en tren no parecía demasiado largo el trayecto. Susurró Player. Kissy asintió de acuerdo. Las veces que la llevaban por el tren. Cuando la fábrica aún funcionaba. Tampoco parecía ser tan largo el trayecto. De repente, escucharon un sonido de algo caminando. No por las vías, sino como alrededor. Metal contra metal. Muchos pasos como las de una araña o un cangrejo. El prototipo. Ambos se detuvieron. Kissy empezó a temblar de miedo. Player preparó su mano naranja listo para disparar. Protegiendo a Kissy mientras tomaba una posición defensiva. Ninguno habló. Ninguno dio un paso ni hizo el más mínimo ruido. Miraron a su alrededor. Pero el prototipo nunca apareció. Después de un momento de tensión. Los pasos se escucharon alejarse. Ambos suspiraron de alivio. Pero decidieron no tentar a la suerte. Player le hizo señas a Kissy de que siguieran caminando. Lo hicieron lo más silenciosos posible. Se mantuvieron en cautela incluso después de que ya no había señales de 1006 por allí. Todavía no llegaban al final de las vías. ¿Será que dieron vuelta en algún lugar incorrecto? Sus preocupaciones se fueron cuando finalmente vieron la estación del tren de la Game Station a lo lejos. Ambos sonrieron aliviados. Kissy. Lo logramos. Punto. Dio un suspiro de alivio. Llegamos. Ambos caminaron más aprisa y llegaron a la estación. Kissy y Player se sentaron un momento para descansar un rato. Player ya estaba pensando en dónde podrían acampar y dormir un rato. Cuando Kissy se levantó y le hizo señas de que fuera con ella. Player la siguió un tiempo antes de que ella se detuviera frente a una compuerta donde pedían la identificación de una omnimano para poder entrar. Eres una genio.
Kissy. La halagó. Ahora ya sabremos dónde dormir. Player usó su omnimano y la puerta se abrió. El lugar estaba en buenas condiciones y polvoriento. Kissy puso los colchones en el piso y ambos se dejaron caer. Estaban exhaustos. Pero aún así, Player sabía que no podía descansar todavía. ¿Te duele mucho? Preguntó, señalando el muñón de Kissy. Ella solo asintió, ante la pérdida de una extremidad. La persona debe descansar adecuadamente durante un tiempo y no esforzarse. Pero ellos no podían darse ese lujo. Necesitaban escapar de ese lugar. Sin embargo, Player jamás haría que Kissy se sobreesforzara, obligándola a ponerse en peligro. Él no era Poppy. Él sí era un verdadero amigo. Un verdadero amigo que jamás abandonaría a sus amigos sin importar qué tan mal se pusieran las cosas. Tan solo pensar en esa pequeña traidora ya hacía que un odio tremendo llenara sus venas. Player se obligó a tranquilizarse y a empezar a tratar las heridas de Kissy. Y sí, también las suyas bajo la mirada de la rosada que se negaba a descansar si Player no se trataba adecuadamente. Comieron un poco de carne y volvieron a recostarse en los colchones suaves, y mucho mejores que la colchoneta de la camilla. Para descansar, ambos se acurrucaron y durmieron tranquilos, sabiendo que estaban en un área segura. En esta área restringida también encontraron algunos dulces viejos y botiquines. Y era lógico teniendo en cuenta que era allí en la Game Station donde los niños jugaban y, por lo mismo, podían lastimarse. Algunos productos estaban caducados. Pero encontraron algunos muy buenos que se sumó a la colección dentro de la bolsa de Player y luego utilizados en las respectivas heridas y salud de ambos. Ya solo falta llegar al lobby y de allí podremos salir, le dijo Player a Kissy mientras acariciaba su cabeza. Revisó cuántos medicamentos les quedaban y cuánta comida. No era mucho, pero sería suficiente para salir de allí. Después, él podría conseguir más afuera. Decidieron descansar un poco más. Kissy se veía muy cansada y Player sentía comezón en sus quemaduras de sus piernas, haciendo incómodo moverse. Kissy se durmió rápidamente. Parecía agotada. Player se quedó despierto hundido en sus pensamientos. Recordó su casi encuentro con el prototipo. Si él andaba por ahí, ¿significaba que no había logrado encontrar a Poppy todavía? Esa desgraciada muñeca escurridiza. Casi iban a ser ellos quienes serían atrapados. Habían sido cautelosos y silenciosos. Sin embargo, 1006 era alguien inteligente. Fue en ese lugar, en la Game Station, donde lo vio por primera vez. Y luego en la Playker. Parecía siempre estar al pendiente de dónde estaba. Player se incorporó con terror. Las cámaras de seguridad. Miró a su alrededor. No parecía haber cámaras en ese lugar. Pero en su camino seguro que sí habían. ¿Y si 1006 ya sabía que estaban vivos? No. Si lo hubiera sabido, ya los hubiera atacado. De todas formas, ellos eran los aliados de Poppy y no podía darse el lujo de que ellos intentaran llevarse a esa pequeña rata pelirroja con ellos. Sobre todo, porque 1006 conocía bien de lo que él, Player, era capaz de hacer. Seguramente en ese momento 1006 estaba jugando al gato y al ratón con Poppy. De todas formas, él piensa que ya no hay nadie lo suficientemente fuerte como para protegerla. Player no sabía por qué el prototipo quería a Poppy. O cuál era el significado de sus palabras aquel trágico día en la ventilación donde se escondían. Pero no necesitaba saberlo. Eso no tenía nada que ver con él. No quería tener nada que ver con esos dos chiflados y sus problemas. La única que le importaba era Kissy. Ella era la única signa de su protección y él la cuidaría y se aseguraría de que saliera de esa fábrica aunque le cueste la vida. Pero primero tenía que deshacerse de esas cámaras por si el prototipo decide que ya se cansó de jugar con Poppy y decide usearlas para encontrarla más rápido. Paréntesis que abre ... Kissy recordaba lo triste y lúgubre que se sentía estar en esa ventilación. El safe haven recién destruido. Ella con la mitad del cuerpo quemado y en malas condiciones. Poppy estaba angustiada, asustada, enojada con Player por haber matado a Dewey. Y sí, admitía que ella también estaba molesta. Pero si había aprendido algo de Player, era que él no era un traidor. Había logrado lo que nadie había hecho. Se había adentrado a las fauces del lobo muchas más veces que cualquiera que conociera para ayudar a destruir al prototipo. Siempre trabajando por el bienestar de ellos. Estaba triste y enojaba por la muerte de Dewey. Pero sabía que Dewey había intentado matar a Player y él solo se defendía. Además de que todos sabían que Dewey
A pesar de ser un gran líder. Al ser 3 niños en lugar de 1. Tenía, literalmente, problemas en controlar su temperamento cuando las cosas salían bastante mal. Player, en todo el tiempo en que los dos había pasado juntos, había mostrado claros signos de culpa, autodesprecio y autocastigo, culpándose por cómo habían salido las cosas. Y Poppy, ella, no puedo volver a esa caja. No puedo. Comillas. Les dio una mirada de disculpa. Lo siento, Poppy se fue. Los traicionó y los dejó atrás. Entiendo que me haya dejado a mí. ¿Pero por qué a ti? ¿Kissy? Comillas. Player le confesó una vez cuando estaba bastante enojado. Pero no fue lo peor. Lo peor para Kissy fue que, cuando intentó detener a Poppy de que se fuera, Poppy volteó atrás para verla. Y le dio una mirada que le advertía que no fuera tras ella. Una mirada llorosa. Angustiada. Pero claramente en advertencia de que no la quería cerca. Eso fue lo que destrozó su confianza en ella. Quizás, si Poppy le hubiera dado una mirada de disculpa, de angustia o culpa, Kissy no la odiaría tanto. Pero no. No fue así. Kissy se aferró a Player y Player se aferró a ella. Player le ayudó y le dio la mayoría de los suministros que habían encontrado. Incluso aún, a pesar de todo, Player sigue siendo quien más se arriesga en su camino hacia la salida. Siempre protegiéndola. Kissy está muy triste por la pérdida de sus amigos. Enojada por la traición de Poppy. Y tremendamente agradecida con Dios por tener a Player con ella en esos momentos tan duros y aterradores. Kissy buscó a tientas a Player con su único brazo. Buscándolo sin abrir los ojos. Sintió como él tomaba su mano entre las suyas. Aquí estoy. Kissy. No te preocupes. Kissy sonrió y volvió a dormir. Continuara. Te encontraré. Recuerdo imágenes. Mi piel se abrió. Como pétalos de flores. Lo siento. Tú. Eres el ángel de Poppy. Ven a salvarnos. No queda nada que salvar. No aquí. Estás en la casa de Catnap. Ángel. Su casa. 1.000.000 de pares de ojos están sobre ti ahora. Observando. Esperando. Hambrientos. No quieren nada más que arrastrarse bajo tu piel y devorarte poco a poco. Llenar lo que sienten vacío dentro de ellos. Esa cosa. Catnap. El prototipo es su dios. Y esto es lo que les hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evitar ese mismo destino. Y a cambio, son alimentados. Intentamos luchar contra ello. Contra el control del prototipo. Soy el último de los criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Y la locura. El formento.